Buenas noches. La Escuela Superior de Estudios Humanísticos, la licenciatura en Psicología, la materia Psicología Industrial 1, un servidor Alberto González, continuaré con lo que es la segunda parte de nuestro tema, reclutamiento y selección de personal, tomando en consideración los temas que ya hemos mencionado, y empezaré con el subtema, el 5.2, pasos y procesos de reclutamiento de selección de personal. El reclutamiento y selección de personal no son el mismo proceso, aunque pueden ser parecidos. En realidad, el objetivo que persigue es ligeramente diferente. Por ejemplo, el reclutamiento pone el foco en la atracción de potenciales empleados, mientras que la selección de personal se ocupa de encontrar el mejor de todos ellos. Se puede afirmar que ¿qué es el reclutamiento y selección de personal? Se puede afirmar que ambos procedimientos forman parte de la área de empresarial de recursos humanos y se integran al sistema para encontrar el candidato perfecto para formar parte de la plantilla de una empresa. Las etapas del proceso de selección de personal no han cambiado mucho en los últimos años, pero sí han añadido nuevos métodos que hacen más preciso el procedimiento. ¿Y qué es? Las redes sociales, las necesidades de personal y las plataformas de inserción laboral han jugado un papel clave en este sector, y así podemos dividir este proceso en 6 fases. La primera es planificación y desarrollo de perfil del candidato. ¿Sí? En primer lugar, se debe crear una descripción del puesto de trabajo en el que se incluyan responsabilidades, funciones, así como habilidades duras o blandas, experiencias y conocimientos necesarios. La respuesta de los candidatos a una oferta de trabajo depende en gran medida de la forma en cómo se presentan esta información. Al redactar, es importante saber vender el puesto de trabajo, hacerlo atractivo, reflejar la personalidad y la cultura de la empresa. También es recomendable incluir información completa como título, el nombre del puesto en el que no quede duda de qué se trata para que sea atractivo. Tipo de trabajo, de la jornada completa, medio tiempo, remoto, temporal, etc. Descripción de la empresa. ¿Cómo se llama la atención de los candidatos valiosos si no se pone bien la empresa? Este punto debe de responder para que alguien quiera ser parte de ella. El objetivo. Se explican los objetivos generales del puesto de trabajo, las funciones esenciales, cómo realizarlas y con qué frecuencia las va a realizar, el entorno del trabajo, si es un interior, si es un exterior, u otros factores que afectan la condición del trabajo, así como las exigencias físicas de la persona, estar de pie mucho tiempo, estar sentado, viajar, etc. Competencias. ¿Qué conocimientos, qué destrezas, qué habilidades, qué rasgos de carácter debe de tener la persona que va a ocupar ese puesto? Educación y experiencia, el nivel de educación que se requiere, qué especialización, qué experiencia debe de tener en el puesto similar y el manejo de equipos o de programas. Número 2. Desarrollo de estrategias. Se debe desarrollar un plan para definir cómo se captarán las personas para el puesto de trabajo. Los medios que se elegirán pueden depender del puesto de tipo de trabajo, el perfil de los candidatos potenciales, en donde se pueden encontrar y el presupuesto de la empresa. Entre ellos, tenemos el desarrollo de estrategias como genere o adquiéralo. Una decisión es contratar empleados menos calificados e invertir en un programa de capacitación y educación
o hacer un mayor esfuerzo para contratar profesionales calificados. Las compañías que invierten en contratar profesionales calificados necesitan pagar más por estos empleados. Adquiriéndolo a los empleados se tiene la ventaja de disponer de apoyo y conocimiento, y los profesionales pueden comenzar a trabajar inmediatamente, eliminando esfuerzos y gastos en formación que en estos casos son poco o nulos. Especificación tecnológica. La segunda decisión en materia de desarrollo estratégico está relacionado con el método utilizado para el reclutamiento y selección. Esta definición está influenciada principalmente por la tecnología disponible, es decir, el avance tecnológico está facilitando el trabajo de los reclutadores, especialmente con la evolución de equipos para el uso de software de reclutamiento y selección. La distribución geográfica de divulgación y búsqueda, que incluye un estudio de mercado, puede reducir gastos. Las organizaciones realizan un estudio de mercado recogiendo información valiosa como fuente y ubicación geográfica donde será más probable encontrar candidatos para el perfil deseado. Normalmente las empresas segmentan la búsqueda de sus nuevos empleados con el objetivo de hallar en el mercado nacional candidatos que puedan ocupar cargos preponentes como puestos administrativos. El mercado regional En el mercado regional las empresas buscan empleados técnicos y en el mercado local buscan empleados de cargo más operativos. Las compañías establecen métricas de reclutamiento analizando necesidades y el alcance de la búsqueda. Con esto muchas empresas adoptan una estrategia en la que la búsqueda inicial se centra en el espacio regional o local, limitando el mercado, por lo que solo permite la expansión si los esfuerzos no alcanzan los resultados deseados. Fuentes de reclutamiento. Los métodos o fuentes de reclutamiento se definen antes que la compañía comience a reclutar candidatos y debe considerar la fuente y los tipos de empleos que está buscando. Generalmente hay dos tipos de fuentes que cualquier organización busca empleados potenciales, ya sea forma interna, que es la base de datos de los empleados actuales, o de forma externa. La búsqueda interna en ocasiones, además de las fuentes externas ya mencionadas, muchas empresas llevan un proceso interno de contratación. El reclutamiento interno incluye ascenso, reubicación de empleados para que ocupen nuevas vacantes, solicitar a los empleados que se refieran a sus colegas conocidos o contactar a ex empleados, que no es lo más recomendable. Búsqueda interna, sí, ofrece varias ventajas. Además, el evidente ahorro de costos. Ya se conocen las prácticas y habilidades características de los candidatos que van a ocupar ese puesto, además de ascender a un empleado y de manera a reconocer su valor para la empresa y compensar su trabajo. Filtrar. Una vez que los candidatos, que es el tercer punto, responden y envían sus solicitudes, es momento de revisar cuestionarios, currículos vitae o cartas de presentación o de recomendación para reparar y separar las solicitudes no calificadas de los que cumplen los criterios requeridos. Esta selección se puede hacer de forma manual, pero si se reciben demasiadas solicitudes, tal vez una buena opción es utilizar alguna herramienta automática de selección para analizar el contenido de un currículum vitae que busca palabras claves. Algunos gerentes de contratación también pueden hacer que los solicitantes completen pruebas psicométricas de aptitud profesional para evaluar habilidades, personalidad, habilidades de comunicación y solución de problemas. Una vez que se selecciona a los candidatos, se les debe notificar. En ocasiones, la persona encargada de este primer filtro puede hacer una breve entrevista telefónica o una videollamada para explicarle con mayor detalle las características y los términos del empleo y verificar que el interesado pueda avanzar a la siguiente etapa. La cuarta parte es selección.
Y ya hablamos de una entrevista preliminar. Se lleva a cabo evaluaciones de currículum de los candidatos preseleccionados para destacar los que no cumplan con el perfil requerido. Después de esta etapa generalmente sigue una entrevista preliminar con el objetivo de elegir quiénes son acordes al puesto. Las entrevistas preliminares ayudan a eliminar personas que no encajan con la vacante, así sea su currículum el mejor y el más bueno. Evaluar a los candidatos que pasan por la entrevista de pruebas se puede administrar diferentes tipos dependiendo de la vacante, del trabajo y de la empresa. En general, estas determinan la capacidad, la aptitud y la personalidad del candidato. Entre ellas se encuentran prueba de habilidades, que ayuda a determinar cómo un individuo puede realizar diferentes tareas eficazmente. Pruebas de aptitud, apoya determinada potencial de una persona que aprende un área determinada. Test de personalidad, se utiliza para medir la motivación de un empleado, prediciendo su funcionamiento en un entorno de trabajo particular. Y pruebas de interés, pueden ser utilizadas para medir diferencias y preferencias de los individuos en ciertas actividades. La entrevista de trabajo debe ser administrada al principio y al final del proceso de selección. Este paso del proceso no es más que una conversación formal y detallada, necesaria para evaluar la viabilidad del candidato. La entrevista de trabajo puede ser 1 a 1. En este tipo de entrevistas solo hay dos participantes, el entrevistador y el entrevistado. Entrevista secuencial implica una serie de entrevistas, en este caso son usados del conocimiento y diagnóstico de cada entrevistador para la evaluación individual y puntual del candidato. Entrevista de panel consiste en 2 o más entrevistadores. Cualquier entrevista de panel es menos íntima y más formal que el 1 a 1 y necesita estar bien controlada y organizada. Puede generar una gran abundancia de información. Las referencias de solicitudes. Muchos empleados piden nombres, direcciones y número de contactos o referencias con el propósito de verificar que la información sea fiel y no esté amañada, tal vez para obtener datos adicionales sobre un candidato. Tiene 2 propósitos. El primero es adquirir información del candidato con los supervisores y empleados que tuvieran una experiencia previa con él. El segundo propósito es evaluar la probabilidad de potencial del éxito. Estamos hablando del candidato interno, ¿de acuerdo? Ok. Ahora bien, ¿sí? Decisión de selección. Después de obtener la información a través de los pasos anteriores, debe realizarse las decisiones de selección, la más crítica de todos los pasos. Las otras etapas de este proceso se utilizan para reducir el número de candidatos, esencialmente. La elección final debe tomarse del grupo de personas que pasaron todas las pruebas, las entrevistas y la verificación de referencias. Ahora, tenemos otro aspecto importante, el examen médico. Después de la decisión de selección y antes de que se realice la oferta de empleo, es necesario para algunas posiciones concretas que el candidato pase una prueba de aptitud física. A menudo, una oferta de trabajo se cancela después de que el candidato no tiene éxito en el examen médico físico. Los resultados de las pruebas médicas se registran en una ficha y los datos se conservan en el registro personal. Oferta del empleo. Es decir, la oferta de empleo se realiza a través de una carta compromiso. Este documento frecuentemente contiene una fecha en la cual el personal seleccionado debe entregar la documentación que se le requiere, acta de nacimiento, certificado de estudios o certificado de experiencia laboral, etc. Al realizar la propuesta de la empresa, debe ofrecer detalles concretos relativos, tipo de contrato, condiciones salariales concretas, ¿sí?
como comisiones o uso de vehículos en un momento determinado si la empresa lo requiere, el horario y la modalidad que va a tener el trabajo, otra información de interés para el candidato como la posibilidad de realizar viajes. Ahora, vámonos a lo que sería pruebas de aptitudes, habilidades, intereses de personalidad, que es nuestro punto 5.3. Encontrar al candidato perfecto no es fácil. Una cuestión se aplica si tiene en cuenta que el 46% de los currículums contiene alguna media verdad y el 80% una falsedad. Por fortuna existen las conocidas como pruebas de selección de personal, que permitirán detectar mejor las habilidades y actitudes de los aspirantes al puesto más allá de su currículum vitae. La selección bien a nuestros candidatos resulta clave a la hora de evitar los costos o los costes asociados a una mala contratación, reducir la tasa de rotación y otros problemas habituales. Si es el 81% de los el 81% de los procesos de selección en México fracasan. Además, el 16% de los contratados abandonan su puesto en la primera semana de trabajo y el 31% antes de cumplir los 6 meses. Como un dato. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Entre otros porque no se llevan a cabo pruebas de selección o porque éstas no se realizaron escogiendo correctamente. Por desgracia, una mala contratación supone a la empresa una pérdida correspondiente al doble de salario anual que cobraría el empleado. A través de las pruebas y test psicométricos se podrá analizar en qué competencias se encaja más y sobre todo en cuáles son las marcadas como clave para el puesto que cumple como el ajuste establecido. Es decir, un aspirante puede tener una mala nota en alguna competencia y aún así ser el más preparado para el puesto, ya que sobresale de las que sí se necesitan. ¿Qué miden las pruebas de selección personal? Las pruebas de selección de personal deben permitir al responsable de recursos humanos medir aspectos tales como test de aptitudes, test de personalidad, test de inteligencia, test de motivaciones, test de actitudes, competencias técnicas. El test de actitudes sí, es una herramienta de evaluación diseñada para medir y analizar la capacidad y habilidad y competencias de una persona en distintas áreas de rendimiento y conocimiento. Su objetivo es identificar tanto fortalezas como debilidades, así como comprender el potencial y la naturaleza de las aptitudes individuales. Aunque este tipo de evaluación se practicaba de forma rudimentaria desde la antigüedad, especialmente con fines físicos y militares, no fue hasta principios del siglo XX cuando empezaron a desarrollarse de manera más sistemática y científica. Durante este periodo, psicólogos como Alfred Binet comenzaron a diseñar pruebas estandarizadas para medir diferentes aspectos de la inteligencia y habilidades cognitivas. Estos test de aptitudes suelen abarcar áreas del razonamiento lógico, la capacidad verbal, la aptitud numérica, la memoria, la percepción espacial. También pueden evaluar competencias relacionadas con habilidades blandas, como el trabajar en equipo, la comunicación efectiva, la resolución de problemas o la adaptabilidad a un grupo o a un ambiente de trabajo. Como ya hemos avanzado en la actualidad, los test de actitudes profesionales están diseñados para evaluar el nivel de competencias a la hora de desarrollar una determinada tarea, así como medir cómo reaccionarán ante ciertas situaciones. ¿Qué tipos de test de actitudes profesionales existen? Por lo general existen 3 tipos de actitudes profesionales. Las básicas, que miden valores universales como responsabilidad, compromiso, solidaridad, destrezas básicas como el saber leer y el saber escribir. Desde actitudes genéricas. Evalúan aquellas
más transversales que son relevantes en todo tipo de trabajo, por ejemplo, habilidades de comunicación, de organización, de creatividad, de liderazgo. Y test de actitudes específicas. Valoran aquellas competencias que una persona posee a desarrollar para desempeñar de manera concreta un determinado puesto, como el uso de una herramienta, el uso de un determinado software, de una determinada maquinaria. Según las áreas de competencia, por otro lado, los test de actitudes también se pueden caracterizar por el tipo de competencias que se desea evaluar. Por ejemplo, test de inteligencia valora la capacidad general de razonamiento, resolución de problemas y adaptación de nuevas situaciones. Suele incluir gran variedad de preguntas y ejercicios diseñados para evaluar el coeficiente intelectual de una persona. Test de actitud verbal evalúa la capacidad de comprensión y el uso del lenguaje. Test de actitud numérica mide habilidades para trabajar con números y resolver problemas matemáticos. Test de razonamiento abstracto examina la capacidad de identificar patrones y resolver problemas lógicos. Test de actitud espacial evalúa la capacidad visual y manipular objetos en el espacio tridimensional. Test de memoria mide la capacidad de retener y recordar información, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Test de actitudes emocionales evalúa la capacidad de reconocer, comprender y manejar emociones propias y la de los demás, así como la habilidad para establecer relaciones interpersonales afectivas en un grupo o dentro de lo que es con jefes inmediatos. Los test de velocidad y precisión calculan la rapidez y exactitud con la que se realizan ciertas tareas, ya sean simples o sean repetitivas. Tenemos test de liderazgo, mide habilidades de una persona para influir, motivar y dirigir a otros hacia el logro de objetivos comunes. Test de creatividad valora la capacidad de generar ideas originales, innovar, pensar de manera divergente para resolver problemas. Ahora, los test de personalidad, ¿sí?, son herramientas psicométricas utilizadas en el campo de la medicina, la psicología y la psiquiatría para evaluar y caracterizar diversos aspectos de la personalidad de un individuo. Están diseñados para medir patrones de pensamiento, sentimientos y comportamiento. Su propósito principal es proporcionar información valiosa para el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos de la personalidad y otros problemas de salud mental. Existen diferentes enfoques teóricos y metodológicos en el estudio de la personalidad, lo que ha dado lugar a amplia variedad de test de personalidad. Algunos de los instrumentos más conocidos realizados en la práctica médica y psicológica son: Inventario de Personalidad Minnesota Multifásico, más conocido como MMPI. Es un cuestionario de autoinforme que evalúa diversos aspectos de la personalidad y el ajuste emocional del individuo. ¿Sí? Está compuesto por varias escalas que miden diferentes rasgos y síntomas clínicos, como la depresión, la ansiedad, la hipocondría y la esquizofrenia. El test de apercepción temática, o más conocido como TAT, es una prueba proyectiva en la que el individuo que elabora historias a partir de una serie de figuras que se le están presentando y que son ambiguas. El objetivo es evaluar patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento del individuo a través de la historia que crea, lo que puede revelar aspectos de la personalidad y conflictos emocionales inconscientes. Tenemos lo que es el test llamado NEO revisado o NEO-PR. Este cuestionario de autoinforme se basa en el modelo de 5 grandes factores, por eso se le llama Big Five, de la personalidad, que incluye rasgos neuroticismos, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. El NEO-PR revela la intensidad de cada uno de estos rasgos en el individuo, proporcionando un perfil detallado de su personalidad. Tenemos el test de Rorschach, que es un método psicológico
que consiste en interpretar manchas de tinta en láminas, se utiliza para evaluar la personalidad y el funcionamiento mental de una persona. El psicólogo le va mostrando al paciente una a una 10 láminas con manchas diferentes de tinta. El paciente debe decidir qué le sugieren las imágenes. El psicólogo interpreta los resultados basándose en claves como el tiempo, la posición, el color, entre otros. Ahora tenemos lo que es test de personalidad de los 16 factores de Cattell. Es un test psicométrico. El test de personalidad de 16 factores, también conocido como 16PF, es uno de los instrumentos más utilizados para conocer la personalidad de un individuo al momento de una contratación laboral. Esta prueba fue desarrollada por el psicólogo Raymond Cattell, quien postuló que la personalidad está conformada en gran medida por 16 rasgos principales. Otros ejemplos de test psicométricos son el test del hombre bajo la lluvia, el de matrices progresivas de Raven, el colores de Lusher, el test de la casa o de la figura humana. Ahora bien, nos tocaría hablar de lo que es qué es la validez y la confiabilidad de las pruebas. La validez y la confiabilidad son características esenciales de las pruebas psicológicas. La validez se refiere a la capacidad de una prueba para medir lo que pretende medir. La confiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de los resultados. La validez en el contexto de las evaluaciones, una prueba es válida si mide lo que pretende medir. Es la capacidad de un instrumento de medir lo que se pretende medir, valga la redundancia. Se considera que los resultados son válidos cuando el estudio está libre de errores. De una investigación tiene un alto nivel de validez si se observa la realidad en su totalidad y no un solo aspecto de ella. Por otra parte, una prueba será confiable si no tiene nada que ver con... por otra parte, que una prueba sea confiable no tiene nada que ver con su contenido o con lo que está diseñada para medir, sino con lo que mide, que se supone debe medir de forma coherente. En otras palabras, se refiere al grado en que las puntuaciones de una prueba concreta son coherentes de una vez a otra. A esto se le llama confiabilidad. Sí, en el contexto de las evaluaciones, sí, la probabilidad de que un test obtenga resultados similares en diferentes momentos o situaciones se considera válido. Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsiones para el futuro. Ahora bien, el reporte de evaluación psicológica en la selección de personal. El informe de evaluación no es otra cosa que es un documento que resume los resultados de las pruebas psicológicas de los candidatos a un puesto de trabajo. Este informe ayuda a identificar a los candidatos más adecuados para el puesto. La realización de informes enfocados en el desempeño de los aspirantes a un puesto es sin duda un recurso muy útil para la organización. Puede dar la posibilidad de corregir fallos en el proceso de selección y reclutamiento para que se desarrollen de una mejor manera en las gestiones futuras. El informe psicolaboral es un documento escrito, científico y confidencial que realiza un profesional psicólogo acerca de los resultados obtenidos en un proceso de psicodiagnóstico o intervención psicológica laboral, ya sea de manera individual o grupal u organizacional, con el fin de ser entregado a quien lo solicite, el cual será un instrumento informativo que permite y fundamenta las decisiones estratégicas de acciones frente a los resultados. Hacer una aclaración, no cualquier persona puede tener este informe. Principalmente son jefes de recursos humanos, gerentes o en un momento determinado los dueños de las compañías. En el contexto de la selección de personal es necesario manejar los instrumentos que se utilizan para la evaluación, conocer las características solicitadas, los perfiles de puesto, además de saber quién será dirigido el documento.
ya que la mayoría de los casos estos jefes o gerentes no manejan el mismo vocabulario técnico de un psicólogo. Por ello es fundamental tener presente que para redactar el informe debe estar pensando en estas personas que lo puedan leer. Modelo del informe psicolaboral. Debe de tener datos generales del candidato, nombre de la empresa, fecha de expedición del informe, nombre del postulante, su edad, formación académica, dirección y teléfono del evaluador. Debe tener como tercer elemento, ¿sí?, herramientas e instrumentos de evaluación. Aquí se expone cada una de las pruebas psicométricas utilizadas, explicando el motivo para sus resultados, ¿sí? Y las observaciones generales, donde se expone y se realiza qué se vio, cómo fue su lenguaje verbal, no verbal, su disposición para la evaluación, su actitud, asimismo su interés, por qué quiere ocupar el puesto que la empresa ofrece. El punto 4, análisis de los resultados. En esta área se presentan los resultados obtenidos de cada área del candidato, las cuales fueron área psicomotriz, intelectual, personalidad, de laboral y de comunicación. 5. Oportunidades de mejora. Aquí se expone la evaluación realizada si el candidato presenta o no dificultades de comunicación, lo cual podría verse reflejada en una falta de escucha, a una mala transmisión de ideas y objetivos grupales. Habilidades respecto a la comunicación efectiva y estrategias de comunicación, así no recomendaciones referentes a las capacidades del candidato. El nombre y firma del evaluador siempre debe de ir, ¿sí? Aquí, en cuanto a las oportunidades de mejora, se expone la evaluación realizada si el candidato presenta o no dificultades de comunicación, ¿sí? Y obviamente se hacen las recomendaciones pertinentes. Ahora, el último punto, que es el más de los más importantes, es inducción. Ya se tiene al candidato, ya se hizo la contratación. ¿Qué es lo que sigue? El 90% de los trabajadores deciden irse o quedarse en la compañía en sus primeros 6 meses. Pero sin duda, la estadística que más estable es que el proceso de inducción es muy importante en una organización, pues un estudio indica que el 20% de la rotación total de la organización sucede en los primeros 45 días de vínculo laboral. Como cualquier tipo de relación, es fundamental, ¿sí?, construir un vínculo del empleado si quiere crear bases sólidas de relación con el personal tiempo de la empresa. Entonces, una clave para entender esta inducción laboral, llevar a cabo el proceso paso a paso. La inducción personal es uno de los procesos que coordina el área de recursos humanos. El mismo consiste en garantizar adecuada incorporación a los nuevos empleados. Además, también le suele denominar onboarding, que reúne a todas las acciones y tareas que debe hacerse la empresa a través de su departamento de recursos humanos para facilitar la integración y adaptación de nuevos puestos de trabajo. De esta forma, las compañías que cuentan con un proceso de inducción de personal tienen procedimientos bien detallados y documentados para darle bienvenida a cada trabajador, presentarle la empresa y enseñarle sus funciones, establecer responsabilidades, funciones y alcances de su rol, integrarlos a un grupo de trabajo, introducciones a la visión, misión y visión y todos los valores de la empresa. De acuerdo con las varias investigaciones relacionadas a este campo, se estima que los empleados tienen alrededor del 90%, tienen alrededor de 90 días para demostrar su talento y capacidad en un nuevo trabajo,
Durante este tiempo se debería considerar a estos trabajadores dentro del proceso de incorporación. Por lo tanto, la inducción de personal no se resuelve en un día. De hecho, una investigación de la Fundación ACHRM revela que existen al menos 4 niveles de la inducción laboral. Estos podrían pensarlos como capas de profundidad que el talento a través de tener una comprensión total de las funciones del objetivo, procedimientos, empresas que forman parte de ella. Aquí Recursos Humanos debe asegurarse que los nuevos colaboradores entiendan el rol y expectativas relacionadas. Por eso, una de las instancias que debe despejar dudas que vaya apareciendo a medida que el trabajador se vincula con sus tareas y responsabilidades. ¿Sí? El cumplimiento en este nivel se inicia cuando reúnen tareas que deben realizar los recursos humanos para enseñarle a nuevos empleados cuestiones administrativas, legales, de su trabajo en la empresa. 3. Cultura. En este punto se enfoca a transmitir a nuevos empleados los valores, normas, comportamientos organizacionales, es decir, la forma de hacer las cosas en la empresa, su cultura. 4. Conexión. Aquí los trabajadores consisten en conectar el nuevo talento como el resto del personal que conforma el equipo y el flujo de redes de información. Por su atención, gracias.